Y seguimos con la cruda. Esta cruda electoral, o a lo mejor ya debemos decir cruda electorera. Pero ahora vamos a hablar de la cruda del INE. ¡Wow! Quédense, está interesante. Esto es Ecléctico Radio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Polaca Loca, aquí, por Ecléctico Radio. Cómo me encanta hacer eso, perdón el comentario, pero me fascina. A ver, vamos a seguir con esta cruda electoral. Ahora, esta cruda electoral es sobre el INE, sobre el Instituto Nacional Electoral, y sobre Guadalupe Tadei, la presidenta del INE. Hay que poner, obviamente, el contexto. El contexto es, al INE se le recortaron gastos para la elección, se le recortaron gastos en muchas cosas. Al INE le pusieron a una señora llamada Guadalupe Tadei, que viene del norte, no me acuerdo si de Sonora o por allá, que había sido la presidenta del INE estatal, ¿no? Y muy afín a Morena, que tienes familiares que habían sido, que son parte de Morena, que están afiliados a Morena, y que donde trabajaba pues tenía al sobrino y al hijo y al hermano y al cuñado, y bueno, ¿no? Bastante cooptado por esta señora el INE estatal, y bueno, llega como presidenta del INE. A ver, el trabajo del INE es muy importante y requiere dinero. López Obrador siempre se quejó del INE, excepto cuando ganó, pero siempre se quejó, y su narrativa siempre fue la misma. Es muy caro, no lo necesitamos, ¿para qué lo queremos? Es un desperdicio de dinero. Vean, ganan millones, son millonarios y viven como millonarios y hacen tranzas y son corruptos y todo siempre atacando al INE, siempre atacando al INE. Los que son muy jóvenes, digo, yo tampoco soy tan viejo, pero yo todavía me acuerdo, en el 88 ya tenía 10 años, y yo me acuerdo cuando el famoso fraude del 88 con Cárdenas, pues mucha gente que yo conocía, o que conocía a mis papás, o a mí no, pero conocía a mis papás, estaban muy convencidos de Cuauhtémoc Cárdenas, que Cuauhtémoc Cárdenas llegara a la presidencia. Que ya algún día hablaremos de Cuauhtémoc Cárdenas, tiene sus bemoles. Pero bueno, y a mí me tocó verlo en la Alameda del Sur. En una de sus mítines fue a la Alameda del Sur y me tocó verlo, siendo yo un niño de 10 años. Y fue impresionante la cantidad de gente que llegó y el discurso. Digo, yo no me acuerdo exactamente qué dijo, era muy pequeño, pero me acuerdo, tengo esa imagen de la gente ahí alrededor del kiosco de la Alameda del Sur. Y toda la gente desbordando y gritando su nombre y presidente, bla, bla. Y se dio el fraude, y entonces fue el escándalo, ¿no? El fraude. Con, curiosamente, Manuel Bartlett, ¿no? Que ahora está en la CFE. Y lo que se buscaba era crear un organismo autónomo, que las elecciones ya no las llevara a gobernación, como lo que quiere ahora López Obrador, con su plan C. O sea, él quiere regresarnos a ese mundo donde las elecciones las gana el partido de Estado, no hay contrapesos y nadie puede decir nada, porque entonces pues, pasan cosas terribles. El INE se crea como Instituto Federal Electoral. José Woldenberg, su primer presidente, más ciudadano, consejeros ciudadanos, ¿no? Y después empezaron a cooptarlo los partidos, y empezaron a meterse los partidos y la representación, y entonces hablan, y entonces no es ya 100% ciudadano posiblemente, pero todavía creo que es el organismo capaz de poder llevar una elección. Digo, acaba de llevar una elección. He escuchado diferentes opiniones en diferentes entrevistas a Lorenzo Córdoba diciendo, no, hay INE. No, a ver, sí hay INE. El problema no es el INE como instituto. El problema es sus funcionarios, ¿no? Ese es el problema. No el INE como institución. ¿Qué pasó en esta elección con el INE? A ver. Hace 6 años, yo me acuerdo. Siempre es difícil, para empezar, siempre es difícil cuando
te invitan a ser funcionario de casilla, que la gente diga que sí. Siempre es difícil que la gente diga sí, porque es todo el domingo, estar ahí desde temprano, ¿no? Llevar la capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay gente que dice, ay, no. Dice que sí y luego a la mera hora no llega. Bueno, ¿qué pasó? El INE hizo una mala organización de las elecciones. No y sí. ¿A qué me refiero? Organizar elecciones no es fácil. Requiere dinero, mucho dinero, mucha logística. Y entonces, si le recortan dinero, pues con lo que tiene hace lo que puede. Eso es obvio. Retomando, hace 6 años yo fui presidente de casilla aquí donde vivo. Y me acuerdo que vinieron a pues, invitarme, ¿no? Oye, pues mira, salió por sorteo, por insaculación, como le llaman. Salió que entre tal año y tal letra van a ser los funcionarios de casilla. Venían buscando también a mi papá, pero mi papá ya es muy grande, entonces dije, pues no, ya es muy grande. Y dije, pues también estás tú en la lista, ¿qué onda? Y yo dije, pues sí, claro, órale, pues, ¿qué me tocaría hacer? No, pues vamos a ver qué te tocaría, ¿no? Te hacen toman tus datos y a los 2-3 días me dicen, ¿sabes qué? Pues te toca ser presidente de casilla. Y dije, ok, sí, acepto. No más que recuerda que es todo el día, que pues, se te va a dar el material electoral a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que ir a la capacitación. Y se cumplió con todo. En la capacitación, yo me acuerdo, de hace 6 años, la capacitación era, tú tienes que llegar a las 6:30 de la mañana al lugar donde va a ser la casilla, empezar a montar todo, porque a las 8 en punto se tiene que abrir la casilla. Y así se hace el recuento, y así se va con los escrutadores, y a esa capacitación llegamos casi todos los que íbamos a participar como funcionarios de casilla. Por ahí faltaron como 3 escrutadores y ya. Pero llegan presidentes y secretarios de casilla, llegamos los 4 personas. Y venían de otras secciones. Pero en general, de la sección en la que nosotros nos tocaba, llegamos 2 escrutadores faltaron, pero en general todos los demás llegamos. Y estábamos convencidos de que iba a ser una elección difícil, venía López Obrador pegando fuerte, había mucho escepticismo con respecto al INE, porque pues, él se la pasó diciendo que iba a haber fraude, que iba a haber fraude, que iba a haber fraude. Y entonces lo que nos decían es, hay que evitar que eso suceda. O sea, hay que ser lo más objetivos posibles, así se debe de votar, esto se acepta, esto no se acepta. Y el día de la elección, a mí me trajeron los paquetes electorales de lo federal y lo local como 3 días antes de la elección o 4. Todo sellado, todo bien puesto, ¿no? Y el día de la elección a las 6:30, yo estaba allá donde se iba a montar la casilla. Ya estaban puestos, las carpas, estaban las mesas ahí, se armaron las mesas, bueno, se abrieron las mesas, se acomodó todo, llegaron los primeros representantes de casilla. Yo no abrí el paquete hasta que no estuvieran la mayor parte de los representantes de casilla, de los partidos. Había gente que venía de visor, y entonces hasta que ya estuvieron ahí todos, ya teníamos todo, abrimos los paquetes, se mostraron las urnas vacías, o sea, se hizo todo el proceso. Y la indicación es gente que llega, gente que se forma y vota. Así, van a ir formando, van a ir pasando, se les van dando sus boletas, ¿no? Y va a haber, ¿no? Espacio para 4 personas por casilla, tanto la básica como la contigua. Van a estar bien acomodados para que hayan sus urnas y va a haber 4 mamparas de votación. Y bueno, ustedes se tienen que acomodar para ir haciendo esto más ágil. Yo no sé cómo haya sido la capacitación de estas elecciones. A mí me tocó acompañar a mi hijo en Iztapalapa a que votara. Eran las 8:40 y la casilla apenas iba a abrir. O sea, 40 minutos más tarde. Y después, nada más de 3 en 3. Y bueno, ahí donde votó él, había una reja. Entonces cerraban la reja. Y está toda la cola formada, toda la gente formada en la fila. Y pasan 3. Y ya pusieron unos, otros 3. Y ya salieron otros 3. Y eso alenta el proceso y hace que las filas sean maratónicas. Entonces lo que la gente vio, eso de que había mucha gente y que las horas formados, era eso. No sé si era parte de la capacitación del INE o no, o sea, yo no lo sé. Pero a mí se me hizo muy extraño. Yo desde la mañana yo dije, a ver,
Así no debería de ser. Se forman, van pasando, me entregas, pum, fin, pum, 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 el que sigue. O sea, no irlos pasando de 3 en 3. Donde yo voté es en un área común, digamos un como pequeño parque. Llegaba la gente, se formaba, pero igual, a ver, 1, 2, 3 credenciales, se revisan, pase, y hasta que no votaba, entonces pasaban otros 3. Y yo decía, bueno, a ver, pues mínimo 4, porque son 4 las mamparas, ¿no? ¿Por qué 3? No, pues 3. Y luego había una señorita de la casilla que iba y te recogía la credencial. Yo le dije, oye, no recojas las credenciales. Hasta que no lleguemos ahí te la entregamos. No, es para agilizar. Digo, pues agilízalo poniendo 4 gentes y conforme vaya saliendo uno, pasas otro y pasas otro, uno y uno. No esperes a que salgan los 4 y luego pones otros 4. No, es que así nos dijeron y la capacitación. Ok. Y hubo pequeños detallitos que a mí no me parecieron. Eso es por el lado de la votación, del día de la votación en las casillas. Después sale el INE, sale Televisa a decir que había ganado Claudia Sheinbaum y no sale el INE a decir nada en el momento. O sea, pasó un rato en lo que está de ahí como que, oiga, a ver, no diga nada, no es cierto. Ambiguamente las declaraciones de Guadalupe Tadei. Retrasan la entrega de estos resultados previos que dan, ¿no? Y yo dije, a ver, ya estás dando virtual ganadora a Claudia Sheinbaum, ok, perfecto, eso es lo que se tiene que hacer, según los datos estadísticos, bla, bla, bla. Y en momentitos después sale la del tribunal, la del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pero en la Ciudad de México se había caído la página. En la Ciudad de México llevaban ni el 1% de los votos. Ni el 1% de los votos. Y ya había salido la presidenta del Instituto Electoral a decir que había ganado Clara Brugada. ¿Cómo? En la presidencial puedo creerlo porque había habido voto extranjero, había habido voto en cárceles, habían cerrado casillas antes por la cuestión de usos de horarios, pero en la local, pues a ver qué pasó. Y luego, ahora trae la pelota más caliente de todas, el INE, que es la sobrerepresentación. La Constitución por ahí dice, no sé si creo que es el artículo 56, si no me equivoco, que dice que los partidos no pueden tener una sobrerepresentación de más del 8%. Pero sale María Luisa Alcalde, la secretaria de Gobernación, a decir que van a tener 270 y tantos diputados. Y el INE no le dice que no. Y no se pone firme. Y el presidente hubo intromisiones y dice, ay, pues sí, se le notificó al presidente. ¿Y el tribunal? ¿Y el INE? ¿Qué onda? ¿Cómo no le exige al tribunal que cumpla con su obligación? Porque el presidente se está metiendo en la elección cuando la ley indica que no debe meterse. Sí, yo sé que López Obrador dijo que a él no le vengan con que la ley es la ley. Pues eso no importa lo que él diga. Lo importante es que se le haga cumplir la ley, punto. Y entonces se convirtió en un INE muy pusilánime. Y eso le sirve a la narrativa de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum de, a ver, pues la gente salió a defender al INE, pero ya no está contenta con el INE, ¿no? Entonces no sirve, entonces vamos a quitarlo. Y diría por ahí el meme, no encuentro fallas en su lógica, ¿no? O sea, ¿cómo? Tú hiciste que no funcionara, le quitaste presupuesto, pusiste una abyecta tuya, y ahora me dices que el INE no funciona, y ganaste la elección, y me dices que el INE no funciona, y que hay que quitarlo. Y que la gente que salió a defender al INE, entonces salió a defender a una institución corrupta, pero se hizo corrupta contigo. O sea, y luego empiezan a salir estos videos donde, no, a ver, había, no sé, 100,000 habitantes en tal pueblo, ¿no? Según el censo y según lo que se da, hay 100,000 habitantes. Ok. De los cuales no todos son mayores de edad, pero vamos a decir 100,000 habitantes. Pero resulta que por Claudia Sheinbaum votaron 200,000 y votaron 80,000 por Xóchitl Gálvez y 10,000 por Álvarez Maínez. Ah, chis. ¿Cómo está eso? ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo hay tantos votos?
Por ahí también hubo una imagen que subió un usuario de X diciendo, ay, vino mi abuelo el 2 de... o mi padre o mi abuelo el 2 de... no era el 2 de noviembre, vino el 2 de junio y votó, y aparece ahí, ponen la esquela y al lado la cara de la persona, de la credencial, y votó. Ah, chis, pues ¿cómo votó esa persona? Digo, esos son detalles que siempre han aparecido. Eso pasa. Otra cuestión que tuvo el INE de problemas, y eso me lo comentó alguien que fue de estos como capacitadores del INE para funcionarios, que nadie quería aceptar ser funcionario de casilla, que les costó mucho trabajo ser funcionarios de casilla, o sea, conseguirlos, vamos. Y entonces empezó a llegar gente, vecinos, y al menos acá yo donde yo vivo, y yo lo que vi, al menos de la casilla en la que yo voté, todos son abiertamente seguidores de Morena. Todos. Y después, en la otra casilla, en la contigua, no llegaron no llegó gente. Entonces el que estaba de presidente, no llegó, creo que secretario y escrutador. Y entonces un escrutador subió de secretario, y entonces quedaba nada más un escrutador, y entonces agarraron a los dos de la fila, como es lo que indica el reglamento, y al final del día no pusieron sábanas en este distrito, en esta sección, que porque no les habían pagado, el INE no había pagado. El INE no te paga, como tal, te da un apoyo para comida. Eso es lo que hace el INE. Y ellos decían, es que como no me pagó el INE, pues no vamos a dar boleto, no vamos a entregar los paquetes electorales, y no vamos a poner las sábanas. Ah, chis. A ver, independientemente de si te dio de comer o no te dio de comer el INE, tu obligación como ciudadano es ir a entregar los paquetes, porque eso es algo con lo que tú te comprometes, ir a entregar los paquetes y poner las sábanas, porque eso es lo que hace pública la elección. Y acá, y no sé si en otros lados pasó, pero acá fue, es más, llegaron patrullas y pues se hizo un rollo grande, que porque el INE no les pagó. A ver, el INE pues te dice que te va a dar un apoyo para comida, al menos hace 6 años así fue, y si no nos hubieran dado un apoyo para comida, al menos creo que en mi caso y en el caso del que estaba de presidente de casilla de la contigua, porque es alguien que yo conozco de toda la vida, no hubiéramos dicho, no vamos a entregar los paquetes. Pues, oye, no, pues entrega, ¿no? A ver, vamos a ir a entregar los paquetes, ya después vamos a entregarlos para pelearnos con aquellos que no nos dieron de comer, ¿no? Ahí en el distrital, por ejemplo. Pero no entrego paquetes y no pongo sábanas. Y repito, al menos en la casilla donde esté, todos los que estaban ahí son abiertos seguidores de Morena. Apoyan a Morena. Tenían lonas en su casa de Morena, en sus casas de Morena. Y eso es lo que a mí me brincó. La narrativa de López Obrador se está cumpliendo. El INE nos sirve, entonces ¿qué nos toca? Pues quitarlo. Y vamos a regresarle el poder electoral a la Secretaría de Gobernación. Y eso no lo podemos permitir. Nadie podemos permitir eso. Y eso también es un poquito de lo que vamos a hablar en el siguiente episodio de esta cruda, que es la cruda ciudadana. El INE, no sé si haya habido fraude o no. O sea, no lo sé. Yo espero que no. Que los funcionarios del INE no se hayan prestado a hacer este cochupo, ¿no? Pero si fue así, entonces sí estamos en un grave problema. Porque eso le da la narrativa y cumple la narrativa de López Obrador de que como el INE no funciona y aparte es caro, aunque ya le recortó el presupuesto, pues hay que quitarlo. Y regresemos al México de los 60s, 70s, 80s, donde se cayó el sistema. Y si no, pregúntale a Manuel Bartlett. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Me volví a alargar. Nos volvimos a alargar. Ya saben, síganos, compartan, comenten, suscríbanse, denle like, activen la campanita, vayan a Facebook y denle me gusta y seguir a la página de Ecléctico Radio. Y no olviden, que dijeron, ya se le olvidó. No, para nada, no olviden seguir a José Ochoa, nuestro productor, ahí en sus redes sociales que están ahí abajo en la descripción. Pero bueno, esto fue La Polaca Loca, aquí por Ecléctico Radio. Hasta la próxima. Esto fue Ecléctico Radio. Muchas gracias por escucharnos.